Recuerdo haber escuchado una anécdota en la cual se trataba de explicar el valor de la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios, porque estaban pasando por una gran sequía. En la mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor, sin haber la más mínima probabilidad de que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña, le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió: ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. Sin duda que podemos considerar a la actitud de esta niña como una demostración sencilla de fe, pero podemos definir a la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo. ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? Eso nos dice que Dios no existe. Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Fe no es creer que Dios me dará lo que pido. Fe es creer que Dios me contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no me toca a mí decidirlo. Simplemente aceptarlo. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra a lo que le pedimos, pero no a quien le pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen con Dios. Si Él no está con ellas, entonces llegan a ser las más grandes maldiciones. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen: yo no siento nada de fe y no sé qué hacer para sentirlo. Es que la fe no es un sentimiento, es una decisión. En el verano me gustaba ir a la piscina con mi papá. Como yo todavía no sabía nadar, mi padre se zambullía primero y después me pedía que me arrojara a sus brazos. Yo dudaba y sentía miedo, pero él insistía en que me atraparía y me decía que no me dejaría hundir y me resistía. Sin embargo, en determinado momento, confiando en la palabra de mi padre, a pesar del miedo, daba el salto. Eso es fe. La decisión de saltar confiando en la palabra de Dios, más allá del miedo que siento. Cuando yo volví a saltar, ya no dudaba tanto, porque yo comprobaba que mi padre cumplía su palabra. Es recién en ese momento que la fe está acompañada con un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. El miedo y la fe son enemigos mutuos. Donde prevalece uno, se aniquila el otro. Hay muchas personas que viven paralizadas en la vida por los miedos que las controlan. Miedo de perder el trabajo, miedo a morirse, miedo a ser rechazados, miedo a no ser felices, miedos que tarde o temprano los llevarán a tomar las decisiones más desastrosas de sus vidas. El miedo justamente atrae aquello que desea ser evitado.
Si tienes miedo a hablar en público y equivocarte, seguramente lo harás. Si tienes miedo a salir con tu auto y chocar, seguramente chocarás. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa de fe. Sin embargo, no te desesperes. La presencia del miedo no necesariamente implica ausencia de fe. Cuando yo saltaba a los brazos de mi padre, lo hacía a pesar de mi miedo. Si yo te pidiera que te subieras a este tronco, lo más probable es que lo harías sin ningún tipo de miedo. Pero si yo subo a ese tronco 100 metros de altura, tu primera reacción sería agacharte y aferrarte a él, y no tardarías mucho tiempo en caer. El tronco no cambió de tamaño. La diferencia está en tu miedo a caerte y en el lugar en donde pusiste tu vista. El hecho que hoy estés controlado por tus miedos se debe en gran parte a dónde está enfocada tu mirada. Cierta vez los discípulos navegaban en una noche tormentosa en el mar de Galilea. Mientras ellos remaban, vieron una figura que se acercaba caminando sobre las aguas. Es así que ellos se asustaron, tuvieron miedo y gritaron: «¡Un fantasma!». Entonces escucharon una voz muy conocida que les dijo: «Soy yo, no temáis». Es así que Pedro rápido le dijo: «Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua». Nota qué interesante. Pedro dijo: «Si eres tú». La fe de Pedro no estaba puesta en el hecho de caminar sobre el agua. Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro comenzó a caminar. Comenzó a caminar lentamente y mientras caminaba, todo iba bien mientras él tenía puesta su vista en Jesús. Pero en algún momento él se distrajo. Comenzó a mirar a la tormenta, sintió el viento, vio las olas, miró a sus compañeros. Y es así como su fe comenzó a desvanecerse. En el instante se hundió. Y es así como entonces la Biblia dice que Pedro gritó y dijo: «Maestro, sálvame que perezco». Y Jesús en el instante también tomó de su mano y dijo: «Pedro, ¿por qué dudaste?». Mientras Pedro tenía su vista puesta en Jesús, ninguna circunstancia, por más tormentosa que fuera, parecía amenazarlo. Cuando él miró a su alrededor, su fe se desvaneció. Y entonces lo controló el miedo. ¿Te das cuenta por qué te digo que tu fe se nutra en el objeto en que se aferra? Tu fe será tan débil o tan fuerte de acuerdo al objeto en que estés enfocado. Muchas personas ponen su fe en su cuenta bancaria. Quiere al banco y quiebra también su fe. Muchas personas ponen su fe en su pareja falla, su fe también falla. Incluso otras personas ponen su fe en su líder religioso. El líder religioso se corrompe y se corrompe la fe junto a él. Tus miedos y dudas son la evidencia de que has elegido a aquello que no te trae paz ni tranquilidad. La fe llega a ser salvadora cuando se aferra a la fuente de la salvación. Por eso simplemente pon tu fe en acción dando un salto de acuerdo a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la acción de fe. Como la nieve se derrite por la influencia del sol,